Hola, en el siguiente video resolveremos 5 ejercicios tipo examen final, donde utilizaremos los siguientes conceptos: funciones analíticas, fórmulas integrales de Cauchy, serie trigonométrica de Fourier, serie compleja de Fourier y transformada de Fourier. En el primer ejercicio nos dan dos funciones de variable compleja y nos piden indicar en qué puntos la función es diferenciable y en dónde es analítica. Para identificar si estas funciones son analíticas y diferenciables, debemos utilizar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y en este caso vamos a presentar la solución de este ejercicio considerando las ecuaciones de Cauchy-Riemann de la siguiente manera. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann se presentan cuando la derivada de una función con respecto de su variable, función de variable compleja, es igual a la derivada parcial de su parte real con respecto de x más y por la derivada parcial de su parte imaginaria con respecto de x. Y si se cumple que esa misma derivada de la función de variable compleja con respecto de su variable es igual a la derivada parcial de la parte imaginaria con respecto de y menos y por la derivada parcial de la parte real con respecto de y. En este caso, la función f de z es u más iv. U es la parte real, v es la parte imaginaria de la función de variable compleja. Tengo entonces que para el inciso A, la parte real de la función f de z es 2x al cuadrado y la parte imaginaria 3y. Significa que de la derivada parcial de u con respecto de x más y derivada parcial de v con respecto de x, tendría 4x más y veces 0. Y de la otra expresión, que es la derivada parcial de v con respecto de y menos y derivada parcial de u con respecto de y, esto resultaría ser igual a 3 menos y 0. Para que estas dos expresiones sean iguales, la parte imaginaria se cumple para cualquier valor de x y y, pero la parte real no. Con respecto a la parte real, tengo que 4x debe ser igual a 3, significa que x es igual a 3 cuartos. Esto significa que la función es derivable en z igual a 3 cuartos, es decir, sobre la recta x igual a 3 cuartos. Y al ser derivable en la recta x igual a 3 cuartos, significa que no es derivable en un entorno cercano a x igual a 3 cuartos. Por lo tanto, la función no es analítica. Ese es el análisis para la función de variable compleja del inciso A. Para la función de variable compleja del inciso B, tengo lo siguiente. La parte real, u, es x menos 2xy, y la parte imaginaria, v, x cuadrada menos y cuadrada más y. Nuevamente, voy a presentar estas dos expresiones, la derivada parcial de u con respecto de x, más y veces derivada parcial de v con respecto de x, y tendría entonces la derivada parcial de u con respecto de x, 1 menos 2y, más y veces la derivada parcial de v con respecto de x, que vale 2x.
para la otra expresión donde tengo la derivada parcial de v con respecto de y menos i por la derivada parcial de u con respecto de y, tengo que la derivada parcial de v con respecto de y es menos 2y más 1 menos i derivada parcial de u con respecto de y. Y la derivada parcial de u con respecto de y vale menos 2x. Esto significa que las dos expresiones son idénticas, es decir, la parte real es 1 menos 2y y la parte imaginaria es más 2x. Por lo tanto, significa que la función es derivable y analítica para todo z que pertenece a los complejos. Es decir, para todo el dominio de la variable compleja. Este es mi primer ejercicio. En el segundo ejercicio me dan una serie de Taylor de una función analítica y me piden obtener una integral de línea. Me dan la curva cerrada, centrada en i pi cuartos, circunferencia de radio unitario. Y esta integral de línea la puedo resolver utilizando la fórmula integral de Cauchy para derivadas, debido a que tengo z menos i pi cuartos elevado al cuadrado. Vamos a escribirla. La integral de línea cerrada sobre una curva C de una función f de z entre z menos z subíndice 0 a la n más 1 diferencial de z. Y este es igual a 2pi i entre n factorial por la derivada enésima de la función evaluada en z subíndice 0. Para nuestro problema resulta que n más 1 es igual a 2. Significa que n es igual a 1. Y z subíndice 0 es i pi cuartos. Es decir, la integral de línea sobre la curva cerrada C de nuestra serie de Taylor f de z entre z menos i pi cuartos al cuadrado, diferencial de z, va a ser igual a 2pi i entre 1 factorial por la primer derivada de la función evaluada en i pi cuartos. Tengo la serie de Taylor, la puedo derivar. Y su derivada sería menos i por la sumatoria. Tengo aquí la constante menos i, mantengo la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito. El primer término, su derivada vale 0. La derivada de los términos de la sumatoria, bueno, menos 2 a la n entre n factorial son constantes. Y entonces derivo z menos i pi cuartos a la n con respecto de z. Eso significa que n por z menos i pi cuartos a la n menos 1. Esa sería su derivada. Voy a desarrollar un poco esta sumatoria para identificar
algunos términos de la misma, porque cuando yo evalúo en el punto z subíndice 0, muchos de los términos se van a cancelar. Entonces, si yo desarrollo esta sumatoria, tendría lo siguiente. Menos i que multiplica, y aquí voy a presentar los primeros tres términos. Cuando n es igual a 1, 1 menos 1, 0, significa que me queda menos 2 entre 1 factorial. Luego cuando n vale 2, 2 menos 1, que sería el exponente z menos z subíndice 0, eso vale 1. Eso significa que esto es positivo. 4 entre 2 factorial por 2 por z menos y pi cuartos elevado a la 1. Luego si n vale 3, menos 2 al cubo, eso es negativo, que vale 8, entre 3 factorial por 3 por z menos y pi cuartos al cuadrado. Y de ahí puedo seguir con el desarrollo de la sumatoria, y entonces tendría un término cúbico, 1 a la cuarta, a la quinta, etc. Es decir, cuando yo evalúo en la función en i pi cuartos, el único término diferente de 0 es el primero. Entonces tengo menos i por menos 2 más 2i. Todos los demás términos son i pi cuartos menos i pi cuartos, se cancelan. Y al referirme a todos los demás términos son, a partir de aquí en adelante, la flecha en verde, todos son igual a 0 cuando evaluamos en i pi cuartos. Es decir, en donde está centrada la serie de Taylor de la función analítica. Bueno, si yo sustituyo en la integral de Cauchy para derivadas, tengo entonces que la integral de línea resulta en lo siguiente. Integral de f de z entre z menos i pi cuartos al cuadrado diferencial de z va a ser igual a 2pi por 2i. Es decir, la integral de línea lo voy a simplificar un poco con z subíndice 0, va a ser igual a, y por i es negativo, 4pi. Finalmente tengo el resultado de la integral de línea en el entorno de la curva cerrada C, que tiene un valor de menos pi cuartos. En este tercer ejercicio me piden obtener la serie trigonométrica de Fourier de esta función. Vamos a graficarla. Porque se trata de una recta que está definida de menos pi a pi. Y en esta escala tengo entonces que es una recta 45 grados, corta en pi, pendiente positiva, y esta sería la función. Es esta recta. La serie trigonométrica de Fourier, f de t,
va a ser igual a subíndice 0 entre 2 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a subíndice n por coseno de omega subíndice nt más b subíndice n seno de omega subíndice nt. En este caso, nuestro periodo, que le voy a definir como t, es igual a 2pi. Significa que el semiperiodo p es la mitad, vale pi. Y omega subíndice n es 2pi entre t por n. Significa que omega subíndice n para esta función es igual a n. Bueno, tengo toda la información para poder desarrollar mi serie trigonométrica de Fourier. Así que vamos a plantear nuestras integrales. Tengo entonces que a subíndice 0 va a ser igual a 2 entre t por la integral de menos pi a pi de la función f de t diferencial de t. Es decir, 1 entre pi por la integral de la función, y la integral de la función en este caso es el área bajo la curva. Significa que esto vale 2pi al cuadrado entre 2. Esto de manera directa para no desarrollar la integral. Y al tratarse de una figura geométrica conocida, podemos utilizar la expresión para calcular el área de este triángulo rectángulo. Tengo entonces pi al cuadrado entre pi, eso vale pi. 4 entre 2, 2, es decir, 2pi. Siguiente término, a subíndice n de los coeficientes de la serie coseno, sería 2 entre t, la integral de menos pi a pi, de la función f de t coseno nt. Y esto va a ser igual a la integral de 1 entre pi de menos pi a pi t más pi coseno nt diferencial de t. Vamos a plantear esta integral como una integral por partes. Significa que si considero u como t más pi, la diferencial de u es la diferencial de t, diferencial de v, coseno nt, y la integral de esa función sería 1 entre n seno nt. Desarrollo. Y tengo 1 entre pi que multiplica a u por v, es decir, t más pi entre n por el seno de nt, todo esto evaluado de menos pi a pi. Menos la integral de b por diferencial de u, y en la integral de b por diferencial de u, 1 entre n es constante. Entonces lo saco de la integral de menos pi a pi del seno de nt diferencial de t. Aquí tengo lo siguiente, porque en el primer término, cuando yo evalúo la función seno en los límites de integración, resulta que el seno de npi vale 0. Seno de pi, 0. Seno de 2pi, 0. Seno de 3pi, 0, etc. Para cualquier valor de n, el seno de npi vale 0. Y al evaluar en menos pi, pues tengo el seno de menos npi.
que sería igual a menos el seno de npi, es decir, que este también vale 0. Entonces mi primer término es igual a 0, significa que el coeficiente a subíndice n correspondiente a la serie coseno va a ser igual a menos 1 entre n por 1 entre pi, es decir, 1 entre npi, por la integral del seno de npi. La integral del seno de npi vale menos 1 entre n coseno de nt, todo esto evaluado de menos pi a pi. Es decir, menos con menos más, 1 entre n cuadrada pi, y aquí sustituyo coseno de nt evaluado en pi, coseno de npi, menos el coseno de nt en menos pi, significa que tengo el coseno en menos npi. Y el coseno de npi es igual a el coseno de menos npi. Por lo tanto, el coeficiente de la serie coseno a subíndice n es igual a 0. Ahora solamente nos hace falta calcular el coeficiente de la serie seno. Y el coeficiente de la serie seno es igual a 2 entre t, la integral de menos pi a pi de f de t seno nt diferencial de t. 2 entre 2 pi, 1 entre pi, la integral de menos pi a pi de t más pi por el seno de nt diferencial de t. Una vez más, integración por partes, considerando que u es t más pi, la diferencial de u, diferencial de t, diferencial de v, seno, nt diferencial de t, por lo que v es menos 1 entre n, coseno nt. Significa que el coeficiente de la serie seno es 1 entre pi, que multiplica a u por v, menos t más pi entre n por coseno nt, evaluado de menos pi a pi, menos la integral de v diferencial de u, menos con menos más, 1 entre n es constante, lo voy a sacar de la integral de menos pi a pi del coseno nt diferencial de t. En este caso, tengo que al evaluar, me queda lo siguiente para el primer término. Menos pi más pi sería 2pi entre n por el coseno de npi. Menos la función evaluada en menos pi. Y esta función evaluada en menos pi sería menos pi más pi, 0. Entonces, más 0. No lo voy a anotar. Me queda el siguiente término como más 1 entre n por la integral del coseno. Y la integral del coseno es 1 entre n seno nt, todo eso evaluado de menos pi a pi. Aquí voy a utilizar la siguiente identidad, donde el coseno de npi se sabe que vale menos 1 a la n. Tengo entonces que el coeficiente de la serie seno b subíndice n es igual a 1 entre pi, que multiplica a menos 2pi entre n por menos 1 a la n, más 1 entre n cuadrada por la función seno evaluada en
pi, que vale 0, menos la función evaluada en menos pi, que vale lo mismo, que vale 0. Entonces este término, aquí sí lo voy a anotar, porque ya habíamos identificado que el seno de n pi vale 0. Tengo finalmente que el coeficiente de la serie seno va a ser igual a menos pi entre pi, 1, 2 entre n, menos 1 a la n. Y para no tener este menos 1 multiplicando, lo voy a reescribir como 2 entre n menos 1 a la n más 1. Ahora sí. Tengo entonces que la serie trigonométrica de Fourier es igual a f de t igual a 2pi entre 2, que eso vale pi, más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de el coeficiente de la serie coseno, que vale 0, más el coeficiente de la serie seno, 2 entre n por menos 1 a la n más 1, por el seno de nt. Y esta es la serie trigonométrica de Fourier de la recta definida para este ejercicio. En el siguiente ejercicio me piden obtener la serie compleja de Fourier de una parábola. Vamos a graficarla. Esta parábola es de la siguiente manera. Pasa por el origen de menos pi a pi, de menos pi a pi, y tendríamos entonces algo así como esto. Más o menos. Es una función tipo par. Eso significa que nuestro coeficiente complejo de Fourier solamente va a tener parte real. Bueno, ya sabemos por dónde es que debe ser nuestro resultado. Así que vamos a plantear la serie compleja. Y la serie compleja f de t es la sumatoria desde menos infinito hasta infinito de c subíndice n por e a la i omega subíndice nt. Y en este caso, una vez más, omega subíndice n es 2pi entre t por n, y resulta que el periodo es el mismo que en el ejercicio anterior, vale 2pi, omega subíndice n, la frecuencia enésima vale n, y tenemos que nuestro coeficiente complejo de Fourier es igual a 1 entre t de la integral, en este caso de menos pi a pi, que sería el semiperiodo, de la función f de t e a la menos i omega subíndice nt diferencial de t. Desarrollamos la integral 1 entre 2pi desde menos pi a pi de t cuadrada e a la menos i nt diferencial de t. Voy a ir integrando por partes, así que iniciamos con u igual a t cuadrada, diferencial de u
2t diferencial de t, diferencial de v, e a la menos int diferencial de t, v es igual a menos e a la menos int sobre in. Sustituyo y tengo que el coeficiente es igual a 1 entre 2pi por u por v menos t cuadrada entre in e a la menos int. Esto evaluado de menos pi a pi menos la integral de b diferencial de u, menos con menos más, 2 entre in es constante, lo saco de la integral, de menos pi a pi, de t por e a la menos int diferencial de t. Esa es mi primer integración por partes. Aquí vemos lo siguiente. E a la menos int está evaluado en pi y en menos pi. Aquí vamos a definir quién es e a la menos int evaluada en pi. Es decir, e a la menos in pi. Y esta es una identidad coseno de n pi menos y seno de n pi. Y la función evaluada en menos pi es e a la menos con menos más y n pi, que vale coseno de n pi más y seno de n pi. Seno de n pi vale 0, significa que estas dos funciones son idénticas y sabemos que el coseno de n pi es menos 1 a la n. Como tengo que evaluar también en t cuadrada, entonces t cuadrada en pi y en menos pi son idénticos, así que el primer término vale 0. Vamos a sustituirlo para que se vea con mayor claridad. Menos t cuadrada, evaluado en pi, entonces pi cuadrada, por e a la menos int evaluado en pi, es decir, menos 1 a la n, todo esto entre in. Menos con menos más, t cuadrada evaluado en menos pi, otra vez pi cuadrada, por e a la menos, por menos más, e a la in pi, que vale menos 1 a la n entre in. Eso suma 0. Luego tengo más 2 entre in por la integral de menos pi a pi de t e a la menos int diferencial de t. Esta suma 0. Y en la integral que me queda, otra vez integración por partes, ahora tengo u que vale t, diferencial de u que es diferencial de t. La diferencial de v, e a la menos int diferencial de t, v, e a la menos int entre in negativo. Coeficiente de la serie compleja, 1 entre 2pi, que multiplica a 2 entre in por la integral. Y la integral, su resultado es menos t entre in por e a la menos int, evaluado de menos pi a pi, menos la integral de b diferencial de u, menos con menos más, 1 entre in, lo dejo fuera de la integral de menos pi a pi, e a la menos int diferencial de t. Tengo entonces lo siguiente. Vamos a evaluar el primer término y
expresamos la integral. 2 entre 2, 1 entre pi y n, que multiplica a la función de mi primer término evaluada en pi, que vale menos pi por menos 1 a la n entre i n. Menos con menos más la función evaluada en menos pi, entonces me queda otra vez menos pi por la función exponencial evaluada en menos pi, sabemos vale exactamente lo mismo que evaluada en pi menos 1 a la n entre i n. Más 1 entre i n por la integral de e a la menos i n, eso sería negativo 1 entre i n al cuadrado por e a la menos i n t evaluado de menos pi a pi. Tengo entonces que esto es igual a 1 entre pi y n, que multiplica a menos 2 pi menos 1 a la n entre i n. Y al cuadrado es 1, entonces me queda 1 entre n cuadrada. La función exponencial evaluada en pi menos 1 a la n. Menos la función exponencial evaluada en menos pi menos 1 a la n. Esto suma 0. Finalmente, el coeficiente de la serie compleja de Fourier es igual a 1 entre pi y n por menos 2 pi entre i n. Pi entre pi y al cuadrado por menos me queda positivo y esto sería igual a 2 entre n cuadrada por menos 1 a la n. Ahora me hace falta determinar el coeficiente de la serie compleja c subíndice 0. El coeficiente c subíndice 0 es 1 entre t, la integral de menos pi a pi, de la función f de t diferencial de t. 1 entre 2pi, la integral de menos pi a pi, de t cuadrada diferencial de t. Es 1 entre 2pi, t cúbica entre 3 de menos pi a pi, 1 entre 6pi, de 2 veces pi cúbica, es decir, pi cuadrada entre 3. Ahora sí, la serie compleja de Fourier es f de t igual pi cuadrada entre 3 más la sumatoria de menos infinito a infinito de 2 entre n cuadrada por menos 1 a la n por e a la int. Y esto es válido cuando n es diferente de 0, porque ya tengo el coeficiente c subíndice 0 en mi primer término antes de la sumatoria. Esta es la serie compleja de Fourier de la parábola t cuadrada definida de menos pi a pi. El coeficiente de la serie compleja no tiene parte imaginaria, ya lo esperábamos, porque se trata de una función tipo par. Así que nuestro resultado es consistente con la observación que hicimos de la función para la cual calculamos la serie compleja de Fourier. En este último ejercicio nos piden calcular una transformada de Fourier de una función f de t
Y esa función f de t está definida con la convolución de la función g de t consigo misma. La función g de t es la función exponencial y está definida en su rama positiva de la variable independiente. Voy a presentar su gráfica de manera esquemática de la función g de t. Esta función vale 0 si t es menor que 0. Viene por aquí en 0. Luego es la función exponencial. Entonces hace una cosa de este tipo. Y vamos a calcular su transformada. Es decir, necesitamos determinar f de omega, que es la transformada de Fourier de f de t. Pues resulta que f de t es la convolución de g de t consigo misma. Esto por el teorema de convolución, tenemos que la transformada de Fourier de la convolución de dos funciones es el producto de la transformada de la función. Entonces aquí tendría g de omega elevado al cuadrado. Es decir, requiero la transformada de la función g de t. Voy a desarrollar la transformada con la definición de la transformada de Fourier de la siguiente manera. G de omega es la integral de menos infinito a infinito de la función g de t por e a la menos i omega t diferencial de t. Esta es la definición de la transformada de Fourier que voy a utilizar. Tengo entonces que g de omega es igual a la integral de 0 a infinito, porque de menos infinito a 0 la función g de t vale 0, de la función e a la menos t por e a la menos i omega t diferencial de t. Es decir, la integral de 0 a infinito de e a la menos i omega más 1, todo esto por t diferencial de t. Y esta integral la voy a expresar como el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b e a la menos i omega más 1 t diferencial de t, que vale el límite cuando b tiende a infinito. Y presentamos este límite porque se trata de una integral impropia. Así que la integral de esta función es menos e a la i omega más 1 por t entre i omega más 1, todo esto evaluado de 0 a b. Evalúo la función en los límites de integración y calculo el límite cuando b tiende a infinito. Tengo entonces menos esta función evaluada en b e a la, aquí es negativo, menos i omega más 1 b entre i omega más 1. Menos con menos más, esta función evaluada en 0, 1 entre i omega más 1. Si b tiende a infinito, e a la menos infinito tiende a 0, significa que g de omega es igual a 1 entre i omega más 1. Por lo tanto, la transformada de f de t va a ser la siguiente.
f de omega va a ser igual a 1 entre i omega más 1 al cuadrado. Así la voy a dejar expresada. Y con eso tengo finalmente mi último ejercicio. 5 ejercicios tipo examen final.